damos la bienvenida a la doctora Evelyn Reategui Cirena, quien presentará su exposición, su ponencia titulada Evaluación de riesgo ecotoxicológico del cadmio. La doctora Evelyn Reategui Cirena es de Arequipa, de Perú, pero actualmente vive en Austin, Texas, en Estados Unidos. Ella obtuvo su grado de biología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y realizó sus prácticas preprofesionales en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, donde hizo su tesis de pregrado en genética molecular. Obtuvo su maestría en Ciencias Ambientales en Troy University, en Alabama, y el doctorado en Toxicología Ambiental en Texas Tech University, en Texas también. La doctora Reategui Cirena trabajó casi 4 años para los departamentos de salud del estado de Utah y Texas, y finalmente desde el año pasado se encuentra trabajando para la consultora ambiental GSI Environmental Inc., donde su rol es principalmente en la evaluación de riesgo ambiental. Entonces, luego de esa introducción, le damos la bienvenida a la doctora Evelyn Reategui Cirena. Muchas gracias, Andy, por la introducción. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea de forma virtual. Como Andy les dijo, yo soy de Perú, pero vivo en Texas. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos hacer contactos, que tengan preguntas. Yo les voy a dejar mi email si quieren contactarme después o por privado. A mí me encanta ayudar a estudiantes o a profesionales en lo que pueda, así que estoy aquí para servirlos. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Recordarle también a los participantes que si tienen justamente alguna pregunta, que por favor aprovechen y la hagan mediante la caja de comentarios del Facebook. Y también, doctora Reategui, hacerle el amable recordatorio que dispone de 25 minutos de presentación. Yo le voy a hacer un recordatorio cuando le queden 5 minutos. ¿Sí? Muchas gracias y buena presentación. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? La principal. Sí, doctora, se ve la pantalla completa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como Andy les dijo, yo soy toxicóloga ambiental y mi doctorado lo trabajé en cadmio. Entonces, hoy día quiero hablarles un poquito de la investigación que yo hice cuando estaba en Texas Tech University. Y luego, ¿por qué? Porque, digamos, este tipo de estudios son la base para lo que es la evaluación de riesgo ambiental, que es en lo que yo trabajo actualmente, ¿no? Yo lo que hago muchas veces, o sea, yo ya no estoy en el laboratorio, ya no hago ese tipo de trabajo, pero lo que hago es leer bastante, revisar todas las publicaciones actuales, pasadas, de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, digamos, este tipo de estudio son la base para lo que yo hago en estos momentos, ¿no? Entonces, les quiero hablar, como les digo, un poquito del trabajo que yo hice cuando estaba haciendo el doctorado. Yo trabajé con caracoles. Mi asesor de tesis tenía muy buenos contactos y trabajamos con la OSD, ¿verdad? La Organization for Economic Cooperation and Development, que es una organización europea, y fue un proyecto de varios laboratorios, en realidad, de todo el mundo, y me siento muy afortunada de haber podido participar de ese proyecto en el que pude compartir no solamente mi investigación con gente de acá de Estados Unidos, sino también con gente de Europa, ¿verdad? Esta especie se llama Limnaea stagnalis, es una especie experimental muy común, muy usada, no solamente para test de toxicidad, sino para test ecológicos y bioquímicos. Esta especie le estoy hablando yo del 2013, que es cuando empecé mi doctorado, era una especie candidata para protocolos de toxicidad, porque realmente para caracoles, para moluscos, no hay algo estandarizado, ¿verdad? Entonces, yo trabajé con esta especie y con cadmio.
El cadmio, como ustedes saben, es un metal pesado y está, digamos, en todo el mundo, ya que se usa mucho en procesos industriales y es parte también de fertilizantes. Entonces, lo encontramos pues en el agua, en el suelo. Es muy común también para, como les digo, para trabajar en los laboratorios. Yo me enfoqué más que todo en lo que es la bioenergética, ¿verdad? Que es el estudio de la transformación de energía en los organismos. O sea, cómo el organismo usa la energía que entra para diferentes actividades. El mantenimiento, crecimiento de su cuerpo, aparte reproducción, y lo que yo le digo, los ahorros, ¿verdad? O sea, cómo él guarda energía para luego utilizarla. Y todo esto, ¿qué cosa nos da? Pues obviamente un animal óptimo, ¿verdad? Porque ellos lo que buscan, cualquier organismo vivo lo que busca es maximizar su condición física. Ahora, ¿qué pasa cuando tú agregas un contaminante a toda esta ecuación, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba evaluando. Y no solamente eso, sino que la dieta que estos organismos consumen también pueden afectar cómo responden a los contaminantes. En mi trabajo, yo utilicé diferentes estadios del caracol, ¿verdad? Huevos, caracoles bebés y caracoles adultos. Y la pregunta principal era, ¿cómo el cadmio y la dieta afectan las medidas bioenergéticas en diferentes estados de vida del caracol Limnaea stagnalis? Esa era mi pregunta para todo mi trabajo de investigación. Y en base a esta pregunta es que yo tengo varios capítulos, tengo varias publicaciones, fueron obviamente pues 3, 4 años de mucho trabajo de laboratorio, que a mí me gustó mucho y que es lo que voy a compartir en estos momentos. Entonces, una de las publicaciones que yo hice fue los efectos del cadmio en la reproducción y la descendencia de este caracol. Si ustedes más adelante quieren una copia de alguna de mis publicaciones, pues, como les digo, me pueden escribir y yo se las puedo proporcionar. Entonces, nuestros objetivos eran realmente detectar efectos subletales, ¿verdad? Nosotros no queríamos matarlos, sino queríamos ver cómo es que ellos a concentraciones bajas de cadmio iban a responder, ¿verdad? Entonces utilizamos caracoles adultos. Asimismo, déjenme agregar acá mi láser. Acá, ok. Asimismo queríamos evaluar patrones de alimentación, de crecimiento y ver cómo, si tú expones a los padres, cómo es que los hijos de los caracoles se ven afectados. Entonces, en la descendencia, nosotros queríamos cuantificar el periodo de eclosión de los huevos, ¿verdad? Qué tan viables eran estos huevos y asimismo evaluar la sensibilidad del cadmio. Nosotros teníamos obviamente en el laboratorio, estaba totalmente equipado. Todos nuestros experimentos fueron realizados en incubadoras. Teníamos diferentes concentraciones de cadmio, diferentes réplicas, por supuesto. En este caso, la dieta solamente era de lechuga. Y, como les digo, para ver la reproducción, nosotros lo que hacíamos era contar las masas de los huevos y contar los huevos, ¿verdad? Ahora, queríamos evaluar también la descendencia, ¿verdad?, de estos caracoles. Entonces, en un periodo de 8 semanas, que fue la exposición de los adultos, nosotros tuvimos diferentes tratamientos en diferentes momentos de todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, tratamientos va a ser agua contaminada con cadmio y el blanco, digamos, solamente va a ser agua. Entonces, nosotros sacábamos los huevos, los exponíamos a más cadmio, ¿verdad?, a la misma concentración de los padres, o los dejábamos solamente en agua. Entonces,
Esa fue una parte. La segunda parte fue recoger los huevos, criarlos por 6 semanas, ¿verdad? Obviamente teníamos que mantener las diferentes concentraciones a las que los padres estaban expuestos, porque eso es lo que queríamos ver, ¿verdad? Si había efectos de que si tú expones a los padres, pues los hijos también se ven afectados. Y los expusimos al cadmio nuevamente. Entonces, como parte de nuestros resultados para los adultos, tenemos el número de huevos por caracol, ¿verdad? Acá tenemos las semanas y el número de huevos. Y obviamente notamos de que a mayor concentración de cadmio, menos huevos. Ahora, cuando estábamos viendo lo que es la descendencia, nosotros, como les digo, tuvimos el cadmio, expusimos a los huevos a diferentes concentraciones de cadmio y que vemos que a mayor tiempo que los padres estuvieron expuestos, ¿verdad? Los huevos demoraban más en eclosionar, ¿verdad? Entonces vemos que hay un efecto de los padres. Luego, los huevos también los pusimos solamente en agua. Y nuevamente notamos de que a mayor concentración de cadmio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que hay menos eclosión de los huevos, ¿verdad? El cadmio de los padres está afectando a los hijos. También hicimos un test de sensibilidad, ¿verdad? Después de las 8 semanas, nosotros expusimos ya no los huevos, sino que a caracoles bebés. Los expusimos a 2 concentraciones de cadmio y notamos de que este rojo, esta línea roja aquí, que es la concentración más alta de cadmio que nosotros teníamos, eran más resistentes al cadmio. Entonces, los huevos van a ser más sensibles, pero una vez que eclosionan, los bebés van a ser más resistentes. Uno de los resultados también de este trabajo, como les digo, que trabajamos con la OECD, que es la Organización Europea, fue que logramos sacar un documento, ¿verdad?, de reproducción. Entonces, si tú vas online, tú puedes encontrar este test, que es un protocolo estandarizado para moluscos usando esta especie. Eso es público, está en internet y cualquiera lo puede seguir. Ahora, una de las cosas de las que yo les había hablado son los ahorros de los organismos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar los macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos, y ver cómo esto variaba después de la exposición al cadmio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de energía, la energía que ellos ocupan y la energía que ellos consumen al ser expuestos a un contaminante. Y lo que hicimos fue hacerlo en adultos y en los huevos. Tenemos la energía disponible, que es lo que les digo, los lípidos, carbohidratos y proteínas, y utilizamos otro test para evaluar lo que es la energía consumida. Perdón. Entonces vemos que en los adultos hay una gran cantidad de lípidos, ¿verdad? Pero eso no varía con las concentraciones de cadmio, es lo que vemos acá. En cambio, lo que son las proteínas en morado y los carbohidratos en rojo, vemos que hay diferencias cuando aumenta la concentración del cadmio. Y es lo que estamos mostrando acá con las letras. Obviamente, diferencias estadísticas. Entonces, todo esto lo podemos usar más adelante como bioindicadores. Estas proteínas, estos carbohidratos y cómo responden los organismos a un contaminante. Este es el gráfico de la energía consumida. Nuevamente tenemos las concentraciones de cadmio y se ve una tendencia en la que vemos que a mayor concentración de cadmio hay más energía consumida, pero no logramos encontrar una diferencia estadística
significativa, pero se ve una tendencia. Más cadmio, más energía, porque tienen que utilizar todo, o sea, todo el organismo está intentando eliminar el cadmio, intentando sobrevivir. Ahora, eso fue en los adultos. En lo que son los huevos, también hicimos los mismos tests. Y acá tenemos el contenido de proteínas en los huevos a las diferentes semanas de exposición. Y vemos nuevamente, después de 8 semanas de exposición, vemos que los huevos hay una tendencia de menos cantidad de proteínas a mayor concentración de cadmio. Y finalmente en los carbohidratos, después de 8 semanas, vemos al revés, vemos lo contrario. Parece que se incrementa no hay diferencias significativas, pero se ve un patrón en el que se incrementa la cantidad de carbohidratos en los huevos. Entonces, como les decía, este enfoque bioenergético, usando energía, fue un indicador, ha sido un indicador en este caso, y se puede volver a utilizar con otras especies, con otros contaminantes. Y utilizando, como les digo, carbohidratos y proteínas, es que podemos ver cómo los efectos de los padres influencian la respuesta de los hijos. Ahora, en otra parte de mi trabajo, utilizando caracoles bebés y 2 diferentes dietas, es que obtuvimos unos resultados bastante interesantes. Nuestros objetivos eran nuevamente trabajar con las crías, con caracoles bebés y utilizar diferentes dietas. Nosotros queríamos ver cómo es que la dieta podía influenciar la sensibilidad de este caracol al cadmio. Entonces utilizamos la lechuga y utilizamos comida para peces, que es una comida artificial, bastante rica en carbohidratos, en proteínas, en lípidos, y es lo que utilizamos para este experimento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar la alimentación, ¿verdad? Qué tanto comían de lechuga o de la comida para peces, y si eso cambiaba con las concentraciones de cadmio. Vimos crecimiento, longitud, masa y comportamiento. Fue algo agregado que al final no vimos muchas diferencias, pero lo quisimos utilizar o sea, cuando uno empieza a hacer su investigación, tiene capaz muchos objetivos, pero no siempre resulta no siempre resulta como uno quiere, ¿verdad? Nuevamente, estuvimos viendo el contenido de macronutrientes y energías disponibles, ¿verdad? Lípidos, carbohidratos y proteínas. Y hicimos un experimento de sensibilidad. Las crías de caracoles las alimentamos, ¿verdad? Con estas 2 diferentes dietas y las expusimos a 2 concentraciones de cadmio. Entonces, los resultados de este corto experimento, porque fueron menos de 2 semanas, pero muy interesantes, fue el verde son los caracoles que fueron alimentados con lechuga y el naranja son los caracoles alimentados con la comida de peces. Como podemos ver, esto es el crecimiento, este es el peso y este es la longitud. Y entonces, y acá tenemos las diferentes concentraciones de cadmio. Como podemos ver, la comida de peces hizo que los caracoles crecieran y engordaran mucho, bastante, y habiendo una diferencia bastante grande con los de solo lechuga. En ambos casos, en peso y longitud. En el contenido de macronutrientes, también notamos de que los caracoles alimentados con la comida de peces, la comida artificial, tienen más lípidos, tienen más carbohidratos, las proteínas no tanto, y la energía disponible en general
sí se ve una diferencia. Ahora, creo que esta es una de las partes más interesantes de este experimento, porque no lo esperábamos. Nosotros alimentamos a nuestros caracoles, ¿verdad?, con 2 diferentes dietas, y luego los expusimos al cadmio y no para matar, o sea, con concentraciones de cadmio bastante altas. Entonces, durante más o menos 21 días, expusimos a estos caracoles y vimos de que esta línea son los caracoles de la dieta artificial y la línea verde son los caracoles de la dieta de lechuga. Y notamos de que los caracoles de la dieta artificial murieron mucho más rápido que los de la lechuga. Y yo en ese momento me sorprendió tanto y tuve miedo de que, porque en ese momento yo los estaba alimentando, tuve miedo de que la comida haya interferido durante mi experimento. Y lo volví a hacer. Repetí mi experimento, porque eso es lo que uno pues tiene que hacer a veces en el laboratorio, cuando no está seguro, pues lo vuelves a hacer. Lo volví a hacer y obtuve más o menos los mismos resultados. Simplemente de que los caracoles vivieron un poco más, pero con una diferencia significativa entre lo rápido que murieron los caracoles de la dieta artificial comparada con los de la lechuga. Entonces, primera cosa, ¿verdad? La dieta o estas dietas específicas influenciaron el crecimiento, el contenido de macronutrientes y la sensibilidad al cadmio, específicamente en gastrópodos, ¿verdad? En esta especie de caracol. Incluso a bajas concentraciones de cadmio, se ve que los patrones de alimentación cambiaron. Y nuevamente vemos que el análisis de nuestros macronutrientes, lípidos, carbohidratos y proteínas, fueron un indicador fisiológico importante. ¿Por qué? Porque estábamos detectando esos efectos subletales, esos efectos pequeños, digamos, de las diferentes dietas. Pero, como les digo, uno de los resultados más interesantes fue de que, a pesar de que los caracoles alimentados con la dieta artificial, que era la comida para peces, crecieron más rápido, ellos eran más sensibles al cadmio, ¿verdad? Sugiriendo una compensación energética o un costo asociado. Entonces, digamos, los caracoles estaban tan ocupados en crecer, estaban poniendo toda su energía en el crecimiento, más no en lo que es la eliminación del contaminante, que es lo que ellos tenían que realmente estar haciendo si estaban siendo expuestos al cadmio. Entonces, yo cuando estuve trabajando en la discusión no encontré muchos trabajos que me puedan dar una razón o una explicación un poco más lógica de lo que estábamos viendo, que les digo específicamente con esta comida artificial. Hicimos análisis de la comida, no había ningún químico, pero era específicamente eso, de que estaban creciendo, pero cuando se les exponía el cadmio, no respondían como los caracoles de la lechuga, ¿no? Entonces, este simplemente es 3 capítulos, digamos, de lo que fue mi trabajo de investigación en el doctorado con el cadmio. Pero como les digo, estas son las bases para lo que yo hago ahora. Como Andy me presentó, como Andy había dicho, yo después del doctorado, después de la universidad, trabajé para el Departamento de Salud del estado de Utah y el estado de Texas, donde yo hice evaluación de riesgo ambiental. Entonces, ahí identificamos problemas de salud en lugares contaminados,
Obviamente yo tenía la experiencia del cadmio, pero en el ambiente tenemos obviamente muchos contaminantes. El cadmio simplemente es un metal de una larga lista de elementos que se evalúan. Pero yo lo que hago en estos momentos es analizar e interpretar datos ambientales. Entonces, nosotros hacemos muestreo de agua, suelo y aire de diferentes contaminantes, como les digo, y yo lo que hago es interpretar esos datos, ¿verdad? Y me baso mucho en lo que es la investigación, la ciencia básica, que es lo que yo hacía antes en el laboratorio, ¿verdad? O sea, trabajar con los animales, trabajar con las concentraciones. Ese background, o sea, digamos, esa base que yo tengo es la que me ha permitido, digamos, trabajar estos últimos 4 o 5 años en lo que hago, que es escribir evaluaciones de riesgo ambiental de la salud humana. Ahorita trabajo para una consultora ambiental, entonces hago salud humana y salud ambiental en general, o sea, ecológica. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre mi trabajo de investigación o mi trabajo actual de evaluación de riesgo ambiental, pues, mira, justo tengo 24 minutos he hecho, Andy, así que espero que tengamos tiempo para algunas preguntas. Acá les dejo mi correo, si me quieren contactar en LinkedIn o ResearchGate, pues háganlo y ahí podemos seguir en contacto. Muchísimas gracias, doctora Reate. Realmente sí, perfecto en el tiempo. Sí, mira, estaba ahí Muchísimas apuntando. gracias por la exactitud. Realmente le agradecemos. Ahora le voy a pedir que por favor me deje de compartir su pantalla para que quede la cámara, para poder Ah, verla, si es posible. espérate, stop Para pasar a share. la etapa de preguntas. Ay, sí, ya está, la podemos ver. Aprovecho, parece que mucho gusto, porque es la primera vez también que nos conocemos así, face to face, por así decir, por lo menos de distancia. La primera pregunta es de Daniel Arana Santos. Su consulta es, ¿qué desafíos nos podría presentar el generar una base de datos ecotoxicológicos para Perú? Lo de Perú siempre creo que es interesante. Yo, obviamente, vivo acá en Estados Unidos desde hace 10 años, pero en los últimos 2 años he estado intentando contactarme más con las universidades, con estudiantes, participar de las conferencias. Yo sé que las escuelas, digamos, de toxicología o los departamentos de toxicología son más o menos nuevos en nuestro país, pero me parece excelente que se esté realizando ese tipo de trabajos. Yo creo que es un poquito difícil, ¿no? En el sentido de que es un área bastante nueva, pero no imposible, porque, o sea, ya hay tantos estudios, tantos trabajos de eso, desde acá de Estados Unidos, de Europa, esa puede ser la base para cualquier trabajo que se realice en Perú, ¿verdad? Y lo que necesitamos es eso, es más gente que quiera hacer investigación y que busque el financiamiento para hacer ese tipo de investigación, que a veces en Perú es un poquito limitado, pero creo que no imposible, ¿no? Entonces, si alguien tiene una idea, pues aplicar a un grant, a un financiamiento y hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es un poquito difícil nuevamente por lo nuevo, lo que es el área, pero pues ahí están ustedes los jóvenes para hacerlo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos unas preguntas adicionales. Alejandro Chávez Quispe pregunta, ¿a qué se debería que el cadmio no afecte a los lípidos y sí a los otros macronutrientes? Una de las cosas que yo estuve buscando cuando logré, digamos, estos resultados fue los mecanismos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del organismo, porque puede variar en otro organismo, es que, digamos, qué tipo de energía se necesita más, ¿verdad? O sea, que se va de acuerdo a un animal estresado, ¿verdad? Porque
o sea, cualquier tipo de estrés va a hacer que el animal responda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que están utilizando o lípidos, o proteínas, o carbohidratos, pero de acuerdo a, como les digo, a la literatura, varía mucho también de la especie. Entonces, digamos, lo que pasó en mis caracoles va a ser diferente capaz en los peces, ¿verdad? Pero al menos nos ayuda a tener una idea de cómo es que responden estos organismos, ¿no? Pero nuevamente puede variar entre especies incluso, cómo es que ellos van a responder. Pero o sea, es eso, ¿no? O sea, cada organismo tiene que ver qué cosa es lo que más necesita para poder eliminar, ¿no? La contaminación, digamos, a la que está siendo afectado. Claro, incluso hay un poco haciendo una acotación también, incluso no solamente la especie, ¿no? Sino dentro de la misma especie, quizás el propio estadio en el que se encuentra, ¿no? Quizás en el centenario, joven o adulto. Exacto, eso también te iba a decir, también una de las cosas importantes, pues, de trabajar eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo trabajé con los huevos, con las crías, con los adultos, y se ven, pues, ciertas diferencias, pero sí, eso es muy importante. Excelente. Ahí Alejandro hace una pregunta adicional. Su consulta es, ¿consideraría adecuado que se hubiera considerado en el estudio biomarcadores de estrés oxidativo? Lo comento por su naturaleza tiolprivo o unión a grupos sulfidrilos. Sí. Hay muchos trabajos que hacen los ROS, ¿verdad? Y bueno, hay otros marcadores, ¿verdad? Creo que yo me enfoqué más en eso porque quería ver lo que era la energía. Como les digo, yo estaba haciendo mi tema era bioenergía, pues, ¿no? O sea, la energía que se usa, que viene, que va. Entonces creo que me enfoqué mucho más en eso, pero sí, o sea, hay muchos otros biomarcadores que se pueden utilizar, que son muy efectivos para este tipo de análisis, ¿no? Claro, muy excelente. Y una última pregunta de Jimena Costa, aprovechando que nos queda poco tiempo. Ella primero dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. Una consulta, ¿hubo algún motivo en especial para elegir a los caracoles? Es decir, ¿está directamente relacionado de alguna manera a la absorción del cadmio y los caracoles? No necesariamente. Como les digo, el proyecto inicial surgió porque a mi asesor lo contactaron para trabajar específicamente con este caracol, que era la especie candidata, que ahora, digamos, es la especie modelo para el test de Europa, que acá también se usa bastante. Entonces, es una especie fácil de usar, digamos, ¿no? O sea, no es gigante, no necesitas tanto espacio en el laboratorio, va a comer la lechuga orgánica, se reproduce bastante rápido, o sea, en 3, 4 meses ya empiezas a tener huevos. Entonces ya la han usado por muchos años y se ha visto, pues, que, digamos, es una especie adecuada específicamente para el laboratorio, ¿verdad? Pero hay otras especies que también son muy usadas, ¿verdad? Claro, excelente. Muchísimas gracias, doctora Reategui, por su tiempo y por su participación. Realmente fue un gusto poder tenerla aquí en vivo, felizmente. Muchas gracias, doctora. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por toda la organización. Espero que les siga yendo bien todos estos días. Y como les digo, ahí les dejo si alguien te quiere contactar, pues ya tú tienes mi correo para que se los pases. Sí, ahí justamente vamos a colocar su correo ahí en los comentarios para los interesados que quieran ahí contactarse con usted. Muchísimas gracias, doctora, y Por le invitamos supuesto. también a continuar ahí acompañándonos en la Sí, programación de nuestro evento. Muchísimas gracias. gracias a ustedes.